Pregunta. No me conteste a mí, pero en voz alta, pero contéstese usted. ¿Ha sido usted lavado o lavada en la sangre del Cordero? ¿La ropa suya está sin mancha de ninguna clase? ¿Está su ropaje, su ropa blanca como la nieve? ¿Sí o no? Piense para usted. ¿Ha sido usted lavado en la sangre del Cordero? Su alma ha sido lavada con la sangre del Cordero. La pregunta más importante que un ser humano se puede hacer es esa. Si he sido lavado, si mi alma ha sido lavado, si mi alma ha sido lavada por la sangre del Cordero. La certeza mejor que puede tener un ser humano es que mi ropaje está totalmente limpio, sin mancha de ninguna clase. Porque ha sido lavado con la sangre del Cordero. Amén. Gozoso siempre el cristiano por la realidad que tenemos de que hemos sido lavados por la sangre del Cordero. Yo necesito que me ayuden con un micrófono aquí un momentito, por favor. Este es el micrófono azul. Yo sé que hay que hundir un botón. Yo no sé si hay más de un botón. Yo hundo los botones y nunca aprenden. Pero Arnaldo tiene la capacidad sobrenatural de hundir el botón y prende. There you go. Hello. Arnaldo, este micrófono es en español o en inglés. Los dos. ¿De hombre o de mujer? All right. Good deal. Hermano José, venga por aquí, por favor. Mi hermano José. Mi hermano José Meléndez. Él nos va a hacer el favor de leer la porción bíblica que vamos a estar considerando en la tarde de hoy. ¿Okay? Así que leamos entonces la palabra. Donde tú quieras, mi hermano. La palabra de hoy está en Mateo capítulo 5, del versículo 21 al 26, y dice así. Oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que mate será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje con su hermano será culpable de juicio. Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y ve, reconcíliate primero con tu hermano y entonces vuelve y presenta tu ofrenda. Ponte de acuerdo pronto con tu adversario, entre tanto que estás con él en el camino. No sea que el adversario te entregue al juez y el juez al guardia y seas echado en la cárcel. De cierto te digo que no saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante. Thank you. God is good? All the time? Pastor Marcel hizo referencia a algo que señalamos hace un momento. En la Biblia dice que es la escuela bíblica, la escuela dominical que tenemos de 11 a 12 aquí antes del servicio de alabanza y adoración. La afirmación que yo hice fue que gran parte, si no toda, pero gran parte de la gestión de consejería matrimonial y consejería familiar que se realiza en la iglesia local,
podía ser innecesaria si el papá o la mamá, el esposo y la esposa decidieran someterse totalmente a la autoridad de la palabra de Dios. Si alguien llamase, si una señora, hermana llamase o algún hermano llamase solicitando consejería matrimonial y me dijera un mensaje que necesitaba eso y esa persona decide en unión a su esposa someterse a lo que la palabra de Dios dice, cuando yo llame para responder y decirle, hey, vamos a hacer la cita, ¿qué tal te parece el jueves o el viernes? La persona que me va a contestar me va a decir, ya no lo necesito. Lo que necesitamos más que ninguna otra cosa es someternos a lo que Dios dice en su santa palabra. Una vez hacemos eso, pues la inmensa mayoría de nuestras dificultades, de nuestros issues, de nuestras tensiones, de nuestro estrés, de nuestras fricciones, en las relaciones que nosotros tenemos, en el hogar, con nuestros hijos, con nuestro esposo, con nuestros familiares, se van a disipar definitivamente. El asunto que vamos a hablar en el día de hoy es un asunto sumamente importante, un asunto que muchos de nosotros tratamos livianamente y que permitimos que corra por la libre en la vida nuestra y que no le damos la atención que debemos darle, no le ponemos el freno que debemos ponerle, y la intención de la palabra de Dios, de labios de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, es que nos percatemos, que nos demos cuenta del error grande que estamos cometiendo, porque no estamos considerando lo que Dios considera. La Escritura constantemente nos habla del hecho de que el ser humano, el hombre, usted y yo, constantemente lo que hacemos es evaluar circunstancias por el exterior. Lo que hacemos es mirar a la conducta externa de las personas. Y por consiguiente, si la conducta externa de las personas encaja dentro de un marco que nosotros entendemos que es apropiado, que es correcto, pues nosotros le damos thumbs up. Lo mismo hacemos con nosotros mismos. Si mi conducta externa es de esta forma y encaja con la descripción que se me ha dado de lo que es una conducta aceptable, pues yo estoy bien. La conducta externa, exterior, lo que yo hago. Sin embargo, la Escritura nos dice con claridad de que a Dios no le interesa tanto nuestra conducta externa. A Dios lo que le interesa es lo que hay interior, la realidad interior nuestra. Amén. Aquí, en esta porción bíblica que vamos a considerar, hay un desafío de parte de Jesucristo a la institución religiosa de aquel entonces, fariseos, escribas, la tradición de los rabinos, que trastoca totalmente el sistema religioso de aquellas personas. Y si hay algo que es necesario para nosotros, es que el Espíritu Santo de Dios, utilizando la palabra de Dios, trastoque nuestro sistema religioso. Nosotros quizás empezamos con el pie derecho, en la dirección correcta en nuestra vida cristiana, pero sin querer queriendo nos hemos acomodado a un sistema religioso externo, nos hemos despreocupado de la realidad interior, que es la que a Dios le interesa, y por eso experimentamos toda clase de dificultades en nuestra vida y toda clase de inconsistencias. Creemos en un Dios, creemos en un Cristo, creemos en un Espíritu Santo, clamamos haber confesado a Cristo, clamamos ser hijos, hijas de Dios. Sin embargo, hay tropiezo tras tropiezo, pisamos, no arrancamos. Y posiblemente es porque nuestro enfoque está dirigido de forma incorrecta. Estamos enfocados en lo exterior, cuando a Dios en realidad lo que le interesa es lo interior. La enseñanza tiene como título: cuando te encuentres lleno de ira, recuerda esto. Cuando te encuentres rabioso, recuerda esto. Cuando te encuentres a punto de explotar, recuerda esto. ¿Recuerda qué? Recuerda lo que la palabra de Dios dice sobre el particular. La enseñanza está dentro del contexto de una serie de estudios bíblicos que hemos estado realizando, que hemos titulado Verdaderamente buscando al verdadero Dios. La porción bíblica, como el hermano José leyó hace un momento, es Mateo capítulo 5, versículos del 21 al 26. Y si usted conoce un poquito de la Escritura, pues usted sabe que eso se encuentra al final del Sermón del Monte, right? O mejor dicho, al comienzo del Sermón del Monte.
Lo que se encuentra al final del sermón del monte, ¿verdad? Es algo que vale la pena señalar a manera de introducción en nuestro mensaje en el día de hoy. Al final de esa enseñanza que se conoce como el Sermón del Monte, leemos que la gente que escuchaba a nuestro Señor y Salvador Jesucristo enseñar estaban perplejos, estaban sorprendidos, estaban asombrados, estaban maravillados, entre otras cosas, más que ninguna otra posiblemente, por la autoridad sin precedentes con la cual Jesucristo enseñaba. Al final, en el capítulo 7 del Sermón del Monte, eso dice, que ellos se maravillaban, ¿con qué autoridad habla este hombre? No es como los fariseos, los escribas, la institución religiosa que estamos acostumbrados. Hay una autoridad, hay una certeza, hay una firmeza que es innegable en la palabra que sale de este rabí, de este maestro de Israel. Si bien eso es cierto, me parece a mí que los contemporáneos de Cristo estaban aún mucho más asombrados por otra cosa. No solamente la autoridad de Él, pero había otro elemento en la enseñanza de Cristo que los asombraba muchísimo más, y esto es el estándar de justicia que Jesucristo presentaba en su enseñanza. Los fariseos, los escribas, la institución religiosa, la tradición de los rabinos, tenían un estándar de justicia, y Jesucristo lo que hace es que lo destruye, lo echa por el piso, barre el piso con ese estándar de justicia. Establece un estándar de justicia sumamente alto, desconocido en cierta forma para la mayor parte de los judíos de aquel entonces, porque la mayor parte de los judíos de aquel entonces no conocían la Escritura por sí mismos, porque la Escritura estaba escrita en hebreo. Y ellos, durante el tiempo que estuvieron dispersos en el exilio, perdieron en su inmensa mayoría el dominio del lenguaje hebreo. Por consiguiente, tenían que limitarse a la interpretación que hacían los escribas y los fariseos de la ley, la cual estaba contaminada, si usted quiere, con la tradición de los rabinos. Así que al escuchar ellos a Jesucristo decir estas cosas, le parecían cosas que, wow, ¿de dónde? ¿Cómo es esto? ¿Sabe? ¿Cómo es posible que esto sea de esa forma? Desconociendo que el Antiguo Testamento, su propia Escritura, hablaba con claridad acerca del hecho, entre otras cosas, de que Dios no está tan interesado en nuestra conducta externa. A Dios lo que le interesa es la realidad interna nuestra, lo que está pasando dentro de nosotros. Al inicio, amén, aleluya, alaba lo que Él vive. All right. Así que la gente religiosa del tiempo de Cristo, al igual que la gente religiosa del día de hoy, estaban sumamente cómodos con su justicia externa, con su obediencia externa. Esa comodidad con su justicia externa es una cosa que contrasta seriamente con la enseñanza radical de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Saque su lapicero y escriba lo siguiente, por favor. La única justicia que es aceptable a los ojos de Dios es la justicia divina, eterna, interna, mejor dicho, la justicia divina, que es interna, que a su debido tiempo produce una transformación total en la personalidad del creyente. La única justicia que es aceptable a los ojos de Dios es la justicia interna, que es divina. Si hay justicia interna, tiene un origen divino. Amén. Y esa justicia interna, que es de carácter divino, a su debido tiempo, porque es inevitable conforme a lo que Dios enseña en su palabra, habrá de producir una transformación total en la personalidad del hombre. Me refiero a la personalidad del hombre, a todos los aspectos de la vida del hombre, a lo que el hombre es. Esa justicia interna, que es divina, que requiere obviamente un nuevo nacimiento, un nacimiento espiritual, eventualmente va a tocar, va a transformar todos los aspectos de mi realidad como ser humano. Ahí en el comienzo de Mateo capítulo 5, nuestro Señor describe
La naturaleza del carácter del verdadero cristiano, cuando describe la verdadera naturaleza del carácter del cristiano genuino, Cristo lo hace demandando la necesidad, nuevamente, de justicia interna. Cuando describe el verdadero cristiano actúa de esta forma. Al hacerlo, Cristo está demandando, está exigiendo la necesidad de una justicia que sea interna, que sea divina, que sea el producto de la obra de Dios en la vida del creyente. Al principio del capítulo 5 está en lo que se conoce como las bienaventuranzas, y en cada una de ellas el énfasis es nuevamente en justicia interna. Por eso es que dice: bienaventurados los pobres en espíritu. Esa pobreza espiritual es una cosa que es de carácter interno, que solamente es provocada por la obra divina, la obra sobrenatural de Dios. ¿Cuántos me están entendiendo? Bienaventurados los que se entristecen por su condición espiritual. Solamente puede ser producida internamente. Esa tristeza es producto de la obra de Dios divina en la vida del creyente. Bienaventurados los mansos y humildes. Esa mansedumbre, esa humildad es el producto de la presencia del Espíritu Santo dando convicción, transformando, dando convicción de la realidad dentro de nosotros, que en vez de ser humildes somos orgullosos y en vez de ser mansos somos coléricos. Bienaventurados los que están sedientos de justicia. Eso es evidencia también de la justicia interna, que tienen hambre y sed de justicia. Bienaventurados los que son misericordiosos. Es algo que se produce, hay frutos, la misericordia produce frutos, pero esa misericordia es algo interno, es una realidad interna. Amén. Podemos hacer acciones misericordiosas sin ser misericordiosos. Amén. Para impresionar a otras personas, o porque se nos enseñó a hacerlo, o quizás con la esperanza de que Dios a cambio produzca esto o esta otra cosa en la vida mía. Que es distinto nuevamente al que ser misericordioso es nuevamente una evidencia de la justicia interna. Bienaventurados los que anhelan tener un corazón puro. ¿Por qué razón? Porque están conscientes de la suciedad de su corazón, están conscientes de la depravación de su corazón. No se incomodan cuando van a una iglesia y el pastor habla de la depravación del hombre. Lo que dicen es amén, sí, es verdad, yo soy parte de eso. Bienaventurados los que buscan ser agentes de paz. Palabras pacificadores, porque serán llamados hijos de Dios. Cada una de esas cosas nuevamente describe el carácter del verdadero cristiano. El verdadero cristiano es pacificador. El verdadero cristiano es misericordioso. El verdadero cristiano está sediento de justicia. Lo que anhelo es la justicia de Dios, lo correcto de Dios en mi vida. El verdadero cristiano es manso y humilde. Cuando el orgullo quiere tomar control, toma control en su vida, el Espíritu Santo da convicción y el verdadero cristiano no alimenta el orgullo, el verdadero cristiano se entristece y confiesa su pecado. ¿Alguien dice amén? El verdadero cristiano está consciente de su pobreza espiritual. Así que son agentes de paz, andan en busca de un corazón puro. Cada una de estas cosas proclama la necesidad de justicia interna, porque sin esa justicia interna, no externa, no es lo que se ve por fuera, es lo que está por dentro, ninguna de estas cosas pueden realizarse. Bienaventurados los que por causa de Cristo son perseguidos. Ahora, cuando estas cosas son una realidad en la vida del verdadero creyente, ¿cuáles cosas? Que está consciente de su pobreza espiritual, triste por su condición espiritual, humilde, manso, sediento de justicia, misericordioso, tiene un corazón, tiene un deseo de un corazón, no que tenga un corazón puro, es que anhela tener un corazón puro. Cuando se convierte en un agente de paz, y obviamente cuando por la causa de Cristo es perseguido, el resultado de esta justicia interna que se expresa en cada una de esas cosas es que ese cristiano verdadero se va a convertir en sal y luz en este mundo. Alabado sea el nombre del Señor Jesucristo.
El punto de mi enseñanza en el día de hoy, es, sobre todas las cosas, es que lo que Cristo enseña trastoca enérgicamente el sistema religioso de los fariseos y de los escribas. Del sistema religioso. Lo trastoca, ¿sabes? Lo que Cristo enseña lo estremece. Y ahí la razón por la cual esta élite espiritual la tenía con Cristo y buscaban cualquier forma. ¿Se acuerda el abogado que hablamos la vez pasada? Maestro, ¿qué podría hacer para heredar la vida eterna? Buscando para probar a Jesucristo. Constantemente, por eso, porque Cristo trastocaba, estremecía, decía, no, el enfoque de ustedes es incorrecto. No solamente esa es la realidad, que es incorrecto, sino que el problema es que ustedes no se dan cuenta y no quieren aceptar lo incorrecto que están. Permítame darle un par de ejemplos en cuanto a esto que acabo de decir, cómo Jesucristo trastocaba el sistema religioso de los fariseos y los escribas y la tradición de los rabinos. Asegurarme que nos entendemos, ¿amén? Hacemos la aplicación bien rapidito. Los fariseos y los escribas, escuche, enseñaban que la forma de cumplir el sexto mandamiento, que es no matarás, era evitando cometer asesinato. Esa es la forma que tú cumples eso. No mate a nadie y tú lo cumpliste. Así como yo no mataba a nadie, yo lo cumplí. Pero Cristo trastoca esa creencia de ellos, esa enseñanza de ellos, porque Cristo enseñó que el hombre ha violado el sexto mandamiento con solo estar airado, lleno de rabia con alguna persona, o con solo llamarle necio, raca o fatuo a cualquier persona. Con eso es suficiente para violar el sexto mandamiento. ¿Me entiende lo que quiero decir cuando digo que Cristo ha trastocado el sistema religioso de ellos? Otro ejemplo. Fariseos y escribas, tradición de los rabinos, enseñaban que la forma de cumplir el séptimo mandamiento, no cometerás adulterio, con solo, mejor dicho, era evitando, la forma de cumplir ese mandamiento, no cometerás adulterio, era evitando tener intimidad sexual con la esposa de algún hombre o con el esposo de alguna mujer. Si tú evitas tener relación sexual con la esposa de algún hombre, no estás adulterando. O evitas tener relación sexual con el esposo de alguna mujer, no estás adulterando. Ahora escucha a Jesucristo. Cristo enseña que el ser humano ha violado el séptimo mandamiento, no adulterarás, no cometerás adulterio, si tan solo el pensamiento de cometer adulterio está en el corazón, está en la mente de la persona. ¿Trastoca o no trastoca? ¿Echa por el piso o no echa por el piso? Claro que sí. Otro ejemplo. Fariseos, escribas, tradición de los rabinos, enseñaban que era correcto amar al prójimo, pero también era correcto odiar a los enemigos. Enseñanza de Jesucristo. Es correcto amar al prójimo, pero también es correcto y deseable amar a los enemigos. Ahí entonces, no sé si se acuerda la semana pasada, el asunto, la pregunta del abogado de la ley, del experto en la ley, ¿y quién es mi prójimo? ¿Se acuerda? Cuando nosotros debemos, en vez de estar preguntando quién es mi prójimo, la pregunta de nosotros debe ser, ¿de quién yo voy a ser prójimo? ¿De quién yo soy prójimo? Y el enfoque es en yo ser prójimo. Es el enfoque de Cristo, eso es lo que Cristo enseñaba. Amén. Así que escriba esto, por favor. La piedra angular en las enseñanzas de Cristo está centrada en esta afirmación. La verdadera moralidad cristiana, la verdadera moralidad cristiana, la verdadera vida moral cristiana precisa, requiere emanar del corazón del hombre, de acá adentro. Y por lo tanto, si precisa salir de aquí dentro, solamente Dios puede proveerla. Y si requiere, si mi actividad religiosa, moral, si mi servicio, si mi ministerio, todo lo que usted quiera decir, precisa emanar, salir de mi corazón, entonces solamente Dios puede proveerla.
¿okay? Dios solamente puede proveer eso. Dios necesita hacer esa obra dentro de mí. Lo que proclama a su vez la necesidad, como dije hace un momento, de un nuevo nacimiento. Porque el corazón nuestro sin Cristo es un corazón de piedra, que le interesa bien poquitito conocer la voluntad de Dios y hacer la voluntad de Dios muchísimo menos. Porque hacer la voluntad de Dios es altamente incómodo. Es muchísimo más cómodo seguir la corriente de este mundo. Nadie se va a agitar conmigo, nadie se va a molestar conmigo. Al momento que yo decido hacer la voluntad de Dios, son muchos los que se molestan conmigo, son muchos los que se incomodan conmigo. Amén. Éxodo capítulo 20, versículo 13, Números 35, versículo 30. Son dos pasajes bíblicos que los escribas y los fariseos habían combinado y que habían utilizado para convertir el acto de matar en una acción externa, estableciendo que el mandamiento se refería de forma exclusiva a la acción externa o el acto externo. Nosotros hacemos lo mismo. Si no me entiende, pues leamos los pasajes bíblicos entonces. Éxodo 20:13 dice, no matarás. Más claro no lo canta un gallo, no matarás. Y Número 35:30 dice, cualquiera que dé muerte a alguien, según la declaración de los testigos, morirá el homicida, pero un solo testigo no bastará para condenar a una sola persona. La combinación de estos dos versículos, nuevamente, lleva a los fariseos, lleva a los escribas a enseñar a la población, al pueblo judío, que el acto de matar es una acción externa, es algo de afuera, que si usted no mata, usted no es culpable de violar ese mandamiento. Y otra vez, cada uno de nosotros en gran medida cogíamos de la misma palta. No maté a nadie, así que yo estoy bien. Yo no me he acostado con ninguna mujer que no sea mi esposa, así que yo no he cometido adulterio. Pero mientras tanto, mis ojos se deleitan en toda clase de inmoralidad a través de la intención, a través de los teléfonos, a través del internet, a través de cuánta cosa usted se puede imaginar. Pero como no he tocado y no me he acostado con nadie, pues entonces yo no soy culpable de adulterio. ¿Me va entendiendo? Lo mismo sucede con el matar. Yo no mataba a nadie, right? Físicamente. Por consiguiente, la pregunta aquí, ¿cuál de ustedes es asesino? Todos somos asesinos. ¿Estamos claros? Right? O sea, no conforme a lo que el pastorcito Edwin está diciendo. No importa lo que el pastorcito está diciendo. Lo que importa es lo que Jesucristo dijo. Amén. Y conforme a lo que Jesucristo dijo, pues cada uno de nosotros somos culpables de asesinato. Vamos a ver más detalladamente lo que eso quiere decir. Así que Cristo, por medio de su enseñanza, enfatiza que para Dios la intención del corazón es lo más importante y que por lo tanto, escuche, Dios está tan preocupado en el asunto de la ira o de la rabia en la misma medida que lo está con el derramamiento de sangre. Le preocupa con la misma intensidad. Ira, rabia, enojo, que producen una cosa que Dios no soporta, que se llama desprecio. Escriba esto en sus notas, por favor. En la perspectiva de Dios, no solo la ira injustificada era imperdonable, ira injustificada. Porque la Escritura enseña, airaos, pero no pequéis. Deja la puerta abierta para que en algún momento sea correcto y prudente y aceptable y recomendable llenarse de ira. Así que la ira que estamos hablando aquí es la ira injustificada. En la perspectiva de Dios, no solo la ira injustificada es imperdonable, de acuerdo a Cristo, Dios no excusará a una persona que sea culpable de desprecio, contempt, desprecio.
Así que veamos la porción bíblica, por favor, nuevamente. Mateo capítulo 5, versículos del 21 al 26. Fíjese, can you place that, Shirley, por favor, la porción bíblica? Thank you. Comienza diciendo, Cristo, oíste que fue dicho a los antiguos. Referencia a la obra, al trabajo, a la función de la tradición de los rabinos. Como ya mencioné, los fariseos y los escribas le pasaban oralmente y en arameo. Don't miss the point. No en hebreo, en arameo. Los fariseos, los escribas, esos hablaban y podían leer sin mucho problema, porque eran expertos en la ley, abogados en la ley, hebreo. Pero en ese momento histórico donde Cristo está haciendo su ministerio terrenal, la mayor parte del pueblo lo que habla es arameo. Los fariseos y los escribas pasaban oralmente en arameo lo que las escrituras enseñaban, porque el pueblo había perdido el dominio del hebreo en el exilio. Los fariseos y los escribas promovían, entre otras cosas, la tradición de los rabinos, todo este montón de enmiendas que se le habían añadido a la ley de Dios, y la promovían como si esta tradición, como si estas enseñanzas de los rabinos, nuevamente, también fuesen escritura. Le otorgaban, la elevaban al mismo nivel de inspiración de la escritura. Así que la interpretación de los rabinos o la comprensión rabínica de la ley oscurecía el significado divino de las escrituras, porque los rabinos y los fariseos y los escribas lo que comunicaban era la interpretación de ellos, la comprensión de ellos, que estaba desligada nuevamente del significado divino de las escrituras. Porque nuevamente el hecho de que Cristo destaca que lo importante es lo que está dentro del corazón, no necesariamente la justicia externa, es la justicia interna, divina, no es nada nuevo. Amén. Conocemos muchos ejemplos donde Dios claramente habla sobre ese particular. Así que dice, oíste que fue dicho a los antiguos, fariseos, escribas, tradición de los rabinos, no matarás. No matarás es el acto físico e ilegal de quitarle la vida a una persona. No matarás es eso. La acción física e ilegal de quitarle la vida a una persona. Eso era lo que se enseñaba. Y cualquiera que mate será culpable de juicio. Así que los fariseos, los rabinos, los escribas habían confinado culpable de juicio. No está hablando del juicio divino. Está hablando de un juicio legal, está hablando de un aspecto civil. Ellos habían confinado nuevamente el asunto de matar a ser un asunto civil, y la aplicación del enjuiciamiento estaba en manos de cortes humanas. Juicio por una corte civil. You got it? Cristo está trastocando todo ese sistema religioso. Así, oíste que fue dicho por los antiguos, no matarás, y cualquiera que mate será culpable de juicio. Pero yo digo, ese yo digo que es ¿quién? Jesucristo, pero yo digo, interesante, que Jesucristo no está, muy importante esto, contrastando la enseñanza de Él con la enseñanza del Antiguo Testamento. Él no está haciendo eso. Jesucristo lo que está contrastando es su enseñanza con la tradición de los rabinos, que son dos cosas distintas. Es la interpretación de los rabinos de la ley de Dios. Eso es lo que Cristo está contrastando. Cristo no tiene ningún problema con el Antiguo Testamento. Él no vino a cambiar nada. Él vino to fulfill that. Pero yo digo que cualquiera que se enoje, subraye enoje, por favor, una palabra seria. Cualquiera que se enoje contra su hermano, no está hablando hermano en Cristo, está hablando de alguien que comparte conmigo unas características culturales, familiares, ¿sabes? Sociales, que estamos en el mismo lugar de convivencia. Cualquiera que se enoje, se trata, cuando dice enoje, la palabra en griego, se trata de ira
que se ha ido acumulando. Mire para acá, por favor. Mire para acá si quiere. Y aproveche si quiere. Ira que se ha ido acumulando. Cuando dice, cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Que se enoje contra su hermano. Ira que se ha ido acumulando. Ira que está hirviendo a fuego lento. Ira que es alimentada. Ira que no se deja morir. Ira que es producida por el rencor, que a su vez provoca amargura y que a su vez rehúsa perdonar. Ira que aprecia, que valoriza el resentimiento, está resentido, ¡ay, qué chévere! Ira que rehúsa la reconciliación. Si rehúsa el perdón, pues obviamente rehúsa la reconciliación. Oíste que fue dicho que por los antiguos no matarás, y cualquiera que mate será culpable de juicio, será llevado a las cortes civiles. Pero yo os digo, Cristo hablando, que cualquiera que se enoje, eso que está hablando ahí, será culpable de juicio, será hallado culpable en la corte civil. Y al ser hallado culpable en la corte civil era el equivalente a ser hallado culpable por matar. Si yo era hallado culpable nuevamente por enojarme contra mi hermano, escuche, pues entonces, si era culpable, eso exigía la pena capital para mí. El punto aquí es que la ira amerita la ejecución. Porque el asesinar, el matar, es fruto de la ira. Pero no se queda ahí, familia. Y cualquiera que diga necio, raca, a su hermano será culpable ante el concilio. Raca. You are an empty head. Tú tienes la cabeza llena de aire. Tú eres un cabeciduro. You're good for nothing. Tú eres un don nadie. Tú eres un cero a la izquierda. Tú no representas nada aquí. Tú no compones nada. Esa es una expresión maliciosa de absoluto e intencional desprecio. Hello. ¿Estamos? ¿Qué es lo que sale de tu boca cuando tu corazón se llena de ira? El hecho de que si tu corazón se llena de ira, ya eres culpable. Es equivalente a asesinar. Si le añades entonces este lenguaje malicioso, absolutamente intencional, con el propósito de despreciar, pues la cosa se te complica muchísimo más. Conforme a la enseñanza de Cristo Jesús. Y hay una de las razones por las cuales cuando Cristo Jesús fue crucificado, lo que tenía era 2 o 3 discípulos. Es la resurrección de Cristo, la resurrección sobrenatural y victoriosa de Cristo sobre la muerte, lo que provoca y trae transformación en la vida de los seres humanos que creen en Él y son convertidos y tienen nacimiento espiritual. Antes de eso, lo que quedaban eran 2 o 3 discípulos. Con ese tipo de enseñanza, ¿quién no iba a seguir?
Pero ese es el que usted y yo decimos que pagó por nuestros pecados. Ese es el que usted y yo cantamos y le proclamamos como el Señor de nuestras vidas. Ese fue el que confesamos como nuestro Señor y Salvador. So dice, y cualquiera que le diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. El concilio ahí es el Sanedrín. Sanedrín estaba compuesto por 70 jueces que administraban, entre otras cosas, las penas más severas que se pudiesen aplicar en aquel contexto histórico. Entre esas penas bien severas estaba la muerte, la crucifixión, el apedreamiento. Pero no se queda ahí, porque después dice, y cualquiera que le diga a su hermano, ¿qué? Fatuo. Fatuo. Eso quiere decir morón. La palabra morón en griego. It's the fool en inglés. Algunas veces se traduce insextato. ¿Okay? Aquí se está haciendo referencia a la intención de llamar a una persona estúpida con el propósito de difamarla, con el propósito de destruir su carácter y con el propósito de destruir su reputación. Fine. Yo me encargaré. Yo sé lo que tengo que hacer. ¿Sí? Y en el momento dado, voy a abrir mi boca. En el momento dado, people are going to know. Right? Lo que dice la Escritura es que la persona que haga eso quedará expuesto al infierno de fuego. No, si yo tengo esto consciente, claro en mi mente, voy a ser altamente cuidadoso al momento de abrir mi boca y empezar a expresarme de cualquier persona, ¿sabes? En la forma en que normalmente lo hago, particularmente cuando estoy airado. Por eso la enseñanza se titula, cuando te encuentres lleno de ira, recuerda esto. Recuerda que es lo que Cristo dice. Llamar a una persona fatuo era lo mismo que maldecirlo. Llamar a una persona fatuo, morón, insensato, fool, estúpido, estúpida, era lo mismo que maldecirlo o matarlo. Y ser culpable de ese pecado, de haber hecho eso, demandaba castigo externo en el infierno de fuego. Por eso es que dice, quedará expuesto al infierno de fuego, que es un lugar de tormento eterno, término que nuestro Señor y Salvador Jesucristo utiliza al menos en 11 ocasiones. Versículo 23, por lo tanto, ya sabes que eso tiene que ver con lo que se ha dicho anteriormente. Por lo tanto, que dado el caso que mientras exista un pecado interno, escuche, la expresión externa de adoración no es aceptable a Dios. Eso es lo que quiere decir. Por lo tanto, si traes ofrenda al altar, que es la expresión externa de adoración a Dios, por lo tanto, si todavía dentro de tu corazón existe ese pecado interno, esa expresión externa de adoración a Dios, no va a ser aceptable para Él. Escuché hace unos días a alguien hablando sobre este particular y decía que muchas de las preocupaciones que la gente tiene con la cuestión de la adoración en las iglesias, get better equipment, better music, mejor armonía entre las voces, la adoración va a ser mejor y obviamente va a tener más crecimiento dentro de la iglesia y todas esas cosas. Este pastor decía que eso en realidad no era lo que era necesario. Lo que era necesario es que la gente que viniese a adorar a Dios, pues hiciese lo que aquí se dice, que no se atreviese a abrir la boca hasta tanto esos pecados hubiesen sido deal with them properly, bregar con ellos correctamente. Entonces, ¿qué vamos a tener? Una adoración que va a llegar a la presencia de Dios, como la Escritura nos dice, como un olor grato y fragante a Dios. Por lo tanto,
Si traes tu ofrenda al altar, y en el contexto aquí, la idea que se sugiere posiblemente es la ofrenda que se ofrecía en el día de la propiciación. Si no se acuerda, cuando la persona trae un animal para ser sacrificado por su pecado. Esa es la idea, no es la ofrenda del diezmo. That's not that type of offering. Okay. Si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y ve y reconcíliate primero con tu hermano. El punto aquí es que los conflictos no resueltos tienen prioridad sobre el acto de la adoración y precisan ser resueltos. Eso es lo que el pastor decía. Si esto fuera una realidad, si la gente en vez de estar alabando y cantando y haciendo esto, todavía, pero con su corazón lleno de conflictos no resueltos, lleno de odio, lleno de raca, llena de fatuo, llena de ese montón de cosas, si en vez de venir y prepararse y cantar y decir y hacer y alabar con esos corazones así sucios, estuvieran esos corazones limpios, entonces sí que habría tremenda presencia de Dios. Amén. Así que la reconciliación procede, o mejor dicho, precede a la adoración. Algunos de ustedes quizás piensen, pues, yo espero que los hermanos que se van a cantar aquí estén escuchando. Pero sabes, se trata de ellos, pero se trata de todos nosotros. A menos que tú lo que vengas sea ocupar un espacio ahí. O a menos que sea pura religiosidad, a ponchar una tarjeta y me voy para casa y vivo como me da la gana. Deja tu ofrenda delante del altar y ve y reconcíliate primero con tu hermano. En otras palabras, resuelve primero el problema entre tu hermano y tú, y y luego cumple con la responsabilidad tuya delante de Dios. No hacerlo, insistir en dejar mi ofrenda, insistir de seguir adorando a Dios, ¿ok? Me convierte en un hipócrita. Es como una persona que solicita perdón sin arrepentimiento. Ay, Señor, perdóname. Ay, Señor, perdóname. Señor, perdóname. Señor, perdóname. Ay, perdóname, por favor. Sin que haya arrepentimiento. Why are you doing that? ¿Por qué estás pidiéndole perdón a Dios? Don't do that. Eso es hipocresía. Pide perdón si hay arrepentimiento. Explíqueme eso, que yo nunca he escuchado eso. Simple. Arrepentimiento es simplemente el hecho de que en determinado momento yo reconozco, yo me doy cuenta, yo me percato de que tal o cual conducta es pecado contra Dios, es contraria a la voluntad de Dios. Right? Y yo primeramente me doy cuenta, es un cambio de opinión, es un cambio de dirección. Esto que he estado haciendo es incorrecto, esto que he estado haciendo es una violación contra Dios, esto desagrada a Dios. Pero no solamente se queda ahí, arrepentimiento implica que yo empiezo a caminar en la dirección contraria, que yo empiezo a hacer lo contrario. Amén. Me doy cuenta de que esta dirección era incorrecta y ahora pues ya no voy en esa dirección porque es incorrecta y me lleva al camino incorrecto, a la destrucción. Ahora me voy, ya reconocí que ese camino era incorrecto, pero ahora me doy media vuelta y me voy en la dirección contraria. La idea de confesar mis pecados y pedir perdón, ay Padre, perdóname, por favor, Padre, perdóname, pero no arrepentirme, no cambiar de opinión, de pensamiento, de ideas sobre la conducta por la cual estoy pidiendo perdón, no tener la determinación de empezar a caminar en la dirección contraria, es pura hipocresía. Eso es lo que Cristo está tratando de comunicar, right? Y dice, entonces vuelve y presenta tu ofrenda. Una vez la animosidad del pecado que sea removida de nuestro corazón, entonces podemos con integridad adorar a Dios, presentar nuestra ofrenda. Versículos 25 y 26.
Ponte de acuerdo con tu adversario, entre tanto que estás con él en el camino. No sea que el adversario te entregue al juez, el juez al guardia, a la policía y sea echado en la cárcel. Ponte de acuerdo con tu adversario. El punto es este. Escuche, por favor. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le cuenta como que, como pecado. ¿Right? Muchos de nosotros vivimos como si tuviéramos la certeza, la seguridad o el poder para determinar cuánto tiempo vamos a estar en este lado de la eternidad. Lo que Cristo está señalando es esto. Jesús nos llama a buscar de manera rápida, ahora, la reconciliación. Incluso si esa reconciliación requiere autosacrificio. Porque es preferible ser la parte dañada, la parte herida, la parte maltratada, que permitir que una disputa entre hermanos deshonre a Dios. Amén, Pastor Edwin. Bien dicho. ¿Ok? Entre tanto que estás con Él en el camino. Lo que quiere decir eso es que resuelve el asunto antes de que sea tarde. Antes de que llegue a la corte. Porque una vez llegue a la corte, pues la cosa va a ser distinta. Así que, entre tanto que estás en el camino, resuelve el asunto antes de que sea tarde o que las consecuencias sean aún más severas. Deal with that now. Inmediatamente. No sea que el adversario te entregue al juez y el juez al guardia y sea echado en la cárcel. Versículo 26. De cierto te digo que no saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante, si no haces lo que se te está diciendo. Si dices, no, yo no, que sea él, cuando ella diga, cuando sea... va a llegar el momento que la consecuencia va a ser demasiado severa. And you may end up in jail. No literalmente, pero you end up destruido, desolado, sin la posibilidad de reconciliación, sin la posibilidad de reconciliación. Aún la posibilidad, existe la posibilidad, escucha que es serio, de que por la dureza del corazón tuyo o mío, lleguemos a un punto en que querramos arrepentirnos y no podemos hacerlo. That scares me to death. Woody, me asusta la posibilidad de que un día yo me quiera arrepentir y no pueda. Hoy no, mañana no, el mes que viene, el año que viene. Y cuando llegue el momento, dice, ok, tengo que hacerlo porque voy a ir a predicar una campaña evangelística en la India y necesito ir con el corazón limpio, así que voy para allá a arrepentirme. Cuando Cristo dice, es cierto te digo que no saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante, esto es una analogía del castigo divino. La enseñanza es que debemos hacer todo esfuerzo nuevamente sin tardanza. ¿Para qué? Para arreglar nuestra relación con nuestro hermano antes de que nuestra relación con Dios pueda estar bien. Todo esfuerzo para arreglar mi relación con mi hermano antes de que mi relación con Dios pueda estar bien y así poder evitar el castigo severo. Ahora, escríbase esto, por favor. Algunas cosas que podemos hacer para sobreponernos y tener victoria sobre la ira. Primera cosa, right? Ira, anger, rabia, que se expresa en desprecio, todas estas cosas que hemos estado hablando. Lo primero es, conforme a la enseñanza de Cristo, admitir nuestra ira es lo primero que usted y yo precisamos hacer. Admitir nuestra ira. De primera intención, sería lógico pensar que el ser humano hiciese esto instintivamente o naturalmente, pero no lo hace. ¿Por qué no lo hace? Porque la astucia y el engaño en el ser humano no se lo permiten. La triste realidad es que el ser humano puede cometer la mayor atrocidad posible que un ser humano pueda cometer en esta vida, sea matar, sea traicionar, sea robar, sea cometer adulterio. Y cuando esa persona es confrontada con sus acciones, esa persona encontrar docenas de razones por las cuales lo que pasó no fue su culpa.
o por razones por las cuales fue necesario hacer esto o aquello otro. Esa es la realidad. No todo el mundo inmediatamente admite su problema, su ira. Conocido aquí en los Estados Unidos el caso de un individuo que se conoció como Two Gun Crowley. En el 1931 en la ciudad de Nueva York, este individuo fue capturado y eventualmente ejecutado en la silla eléctrica. Uno de los casos por los cuales fue acusado de asesinato fue que en una ocasión un policía lo detuvo por una infracción de tráfico, y cuando el policía se acercó, sacó el revólver y se lo descargó encima al policía y se salió del carro y le dio otro tiro más en la cabeza al policía. Finalmente fue capturado en el apartamento de su novia, le dieron unos cuantos golpes, como era de esperarse cuando lo capturaron. Dentro del abrigo de él encontraron una nota que decía lo siguiente: dentro de mí hay un corazón gastado, pero es un corazón que no le haría ningún mal a nadie. Finalmente, cuando fue ejecutado en Sing Sing, en la silla eléctrica, cuando le llegó la hora, el individuo no dijo: esto es lo que me merezco por haber asesinado a ese policía. Lo que dijo fue: esto es lo que recibo por haberme defendido. Si no me entiende, el punto es el siguiente. Este individuo, Two Gun Crowley, no asumió culpa por nada de lo que había hecho. Y si ese fue el caso con este individuo, que era un asesino confeso, y con muchos otros criminales, ¿cuál es el caso? Que no asumió culpa por nada de lo que había hecho. ¿Cuánto más es de esperarse esa misma reacción de parte de gente normal como usted y como yo? ¿Estamos? Si no me entiende, usted y yo pecamos, pero nuestra tendencia es a encubrir nuestro pecado. Y llegamos al punto de que si no somos cuidadosos, ni siquiera nos lo admitimos nosotros mismos. No se lo admitimos a nadie, pero ni a nosotros mismos nos lo admitimos. Así de malitos estamos. Así que ante esa triste realidad, es fácil entender el por qué Jesucristo enseñó que lo primero que precisamos hacer es reconocer y admitir nuestra ira, nuestra rabia, nuestra culpa. Tengo un problema. Es necesario hacer eso. En Cristo todo lo podemos, que Él nos fortalece. El que está en Cristo es una nueva criatura. Las cosas viejas pasan, todas son hechas nuevas. Pero no es una cuestión automática. Yo preciso reconocer, yo preciso admitir, yo preciso confesar lo que está pasando. Y no hay ninguna deficiencia en mi carácter que el poder de Dios no me pueda ayudar a superar. Pero Dios tiene una metodología. Nosotros somos buenos aplicándosela a otra gente, pero no a nosotros mismos. Primera de Juan, capítulo 1, versículos 8 y 10 dice: si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Pero si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, lo hacemos al mentiroso y su maldad y su palabra no está en nosotros. Así que lo primero es admitir nuestra ira. Lo segundo, para poder superar la ira, precisamos corregir la injusticia, pues en cada disputa normal siempre hay dos casos. La injusticia es lo que está mal. The wrong that we have done. Mateo 5, 23 y 24. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar, subraya eso. Allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar, ve, reconcíliate primero con tu hermano y entonces vuelve y presenta tu ofrenda. Le dije que subrayara si traes tu ofrenda al altar. Punto importante. Si bien es cierto que el significado de la ofrenda, que es sacrificio, radicaba en el hecho de que esa ofrenda, ese sacrificio, como le dije, el símbolo es del animal este que se traía en el día de la propiciación, para por medio de la sangre de él, pues pagar por el pecado de la persona que traía el animal. Así que
que el significado de la ofrenda del sacrificio radicaba en el hecho de que la misma fungía el rol de propiciación por el pecado, que a su vez cubría la culpa de la persona que la presentaba. Al mismo tiempo, esa ofrenda, ese sacrificio, no se suponía que excusara la necesidad de restitución, que eso es lo que Cristo precisamente está demandando. Déjenme explicar algún ejemplo. El rey David, hablamos de él hace unas cuantas semanas en el Salmo 51. Dijimos que rey David era un hombre que era salvo, ¿verdad? Dijimos que rey David era un hombre que en el día de hoy está en el cielo. ¿Por qué razón? Porque en su momento histórico tuvo, por la gracia de Dios y por la misericordia de Dios, la oportunidad de mirar al futuro y creer en el Mesías que habría de venir para salvar al hombre de sus pecados, cuando Dios pasó por encima de su pecado, ¿verdad? No le contó su pecado, su falta. Pero entonces, ese mismo rey David, cuando habló de su relación con Dios y cuando habló del rol que el pecado jugaba en su relación, dijo lo siguiente, Salmo 66, versículo 18. Dice, si en mi corazón hubiese yo mirado, contemplado, anidado, acariciado, empolvado la maldad, el Señor no me hubiese escuchado. Caso parecido con el rey Saúl. Desobedece grandemente a Dios durante su tiempo de reinado de Israel, al ser confrontado por el profeta Samuel. Esto es lo que se escucha, Samuel. Entonces Samuel dijo, ¿acaso se complace Jehová tanto en los holocaustos y sacrificios como en la obediencia a las palabras de Jehová? Mejor es obedecer que sacrificar. Prestar atención, mejor es que la grasa de los carneros. Así que necesitamos corregir la injusticia. En el día de hoy, escuche, porque nosotros hacemos algo parecido, es muy fácil sustituir la cuestión de traer la ofrenda, el sacrificio al altar, traer un animal para el sacrificio, cumplir con la ley ceremonial de los judíos, todas esas cosas, por medio de él, pues cumplir con las demandas de Dios con relación a una conciencia limpia en su presencia. Lo que en tiempos antiguos implicaba, escuche, la presentación de estos sacrificios en el templo en Jerusalén, hoy es representado por asistir a una iglesia cristiana. Yo no tengo que corregir ninguna injusticia, yo simplemente voy a la iglesia, te acompaño a la iglesia. Es sustituido con la participación en un estudio bíblico, sustituido con la participación en un grupo de oración, es sustituido con el ofrendar, con el diezmar, con el apoyar la obra misionera. Now, cada una de estas cosas en sí mismas son buenas, debemos hacerlas, pero Dios dice que carecen de valor desde el punto de vista de Dios mientras haya pecado no confesado en la vida del creyente. Y en el creyente que es negligente, que no asume su responsabilidad de corregir o restituir el pecado que haya cometido. Primera de Juan, capítulo 3, 18 y 20. Esto dice, hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. En esto conocemos que somos de la verdad y aseguramos nuestros corazones delante de Él. Porque si nuestro corazón nos reprende, nos está diciendo esto es incorrecto, you need to do the right thing, right? Mayor que nuestro corazón es Dios y Él sabe todas las cosas. Por consiguiente, debemos confesar estas cosas, ira, rabia, desprecio, y buscar reparar el daño ocasionado en la medida que se nos sea posible. Así que primero precisamos admitir nuestro problema con la ira, rabia, desprecio. Segundo, necesitamos hacer todo lo que pueda para corregir el daño que yo he causado. Tercero, para poder superar la ira precisamos hacer lo que debemos hacer de forma inmediata. Inmediata. No es para mañana lo que podemos hacer hoy. Versículo 24. Deja allí tu ofrenda delante del altar y ve y reconcíliate primero con tu hermano y entonces vuelve y presenta tu ofrenda. Lo que está sugiriendo es que necesitamos ponernos de acuerdo con nuestro adversario lo más pronto posible para evitar terribles consecuencias que muy bien pueden surgir. Hello.
En algunos casos el adversario vive cerca de mí. En unos casos el adversario posiblemente duerme en la misma cama que yo duermo. Y no hacer lo que Dios está diciendo, que es lo que Dios está diciendo, para poder superar la ira, la rabia, el desprecio y todo ese sinnúmero de cosas, preciso hacer lo que debo hacer, lo que Dios me dice que debo hacer, de forma inmediata. No puedo estar posponiendo. No puedo estar posponiendo el ir y decir, was wrong, estoy mal, estoy equivocado, estoy equivocada. Mi corazón está lleno de amargura, mi corazón está lleno de resentimiento. Lo que sale de mi boca son palabras hirientes, perdóname, ora por mí, busquemos ayuda de Dios, y si no, comuniquémonos con alguien que nos ayude. No cualquier persona. Alguien que tenga una perspectiva bíblica, pero para algunas personas this is a waste of time. ¿Por qué razón? Pues porque todo lo que necesitan hacer es hacer lo que ya saben que deben hacer. Que es lo que dice la Escritura. Y no necesitan hablar con nadie. Y mucho de lo que sucede, pues no va a suceder. Y no va a tener necesidad de salir corriendo, buscando, resolver el asunto. Porque cuando esa persona venga a ayudarte, a compartir contigo, lo que te va a decir es lo mismo que hace años que tú sabes que no quieres poner en práctica. Y mientras continúe ese taque, right? Mientras eso continúa, ¿sabes qué? Las consecuencias se van recrudeciendo. Y el alcance del efecto de ese conflicto y esa irritación va contaminando la vida de otras personas. Ahora la situación pues ya no se limita a ti y a mí, ahora se limita a otro grupo más grande de personas. Y si continuamos con este tirijada entre nosotros y no hacemos lo que es correcto inmediatamente, mi obra, mi servicio a Dios también va a ser contaminado y va a ser inefectivo. El punto es que el pecado tiene consecuencias y si usted desea aliviar esas consecuencias, usted debe confesar su parte y tratar de enmendar el daño hecho en cuanto usted sea capaz de poder hacerlo. Tiene consecuencias, definitivamente. En cierta forma lo que Cristo está haciendo es destacando los mismos principios, las mismas verdades que el apóstol Pablo destaca un poco más adelante en el Nuevo Testamento. Algunas personas piensan que el apóstol Pablo es el escritor de Hebreos humano, posiblemente. Pero en Efesios 4 y en Hebreos 12 dice lo siguiente. Efesios 4:26, pasaje que la mayor parte de nosotros ya sabemos. Airaos, pero no pequéis. Hello? Right? ¿Y qué es lo que dice después? Eso es lo que quiere decir que uno tiene que hacer lo que debe hacer, que sabe que tiene que hacer, lo más pronto, de forma inmediata. Esto no es el sol de mañana, que no se ponga el sol de la semana que viene, es el de hoy. Es ahora. Los que llevan un poco de tiempo aquí saben que lo que voy a decir en este momento lo he dicho por años y años y años y años y años y años. Rosa y yo teníamos fricciones, teníamos discusiones y nos enojábamos. Pero el enojo no duraba más de 15 minutos. No podíamos vivir enojados el uno con el otro. Y cuando yo me quería poner fuerte y no quería salir de la oficina, ella iba allá y me decía, esté quieto, estás miserable aquí. Haz lo que tienes que hacer. Perdóname, mi amor, perdóname, ayúdame, ora por mí. We don't want to do that.
Puede que sea gracioso de una forma, pero no lo es. No agrada a Dios. Hace tropezar a nuestros hijos. Coge nuestra energía espiritual depleted, ¿sabes? Y si vamos a hacer algún trabajo en el ministerio, es en la fuerza de nosotros, no es en el poder del Espíritu Santo. Y si vamos a orar, no pasa del techo. Es un asunto serio, no es una tontería. All right? Hebreos capítulo 12, 14 y 15. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie podrá ver al Señor. Mirad bien que ninguno deje alcanzar la gracia de Dios, para que no brote ninguna raíz de ¿qué? De amargura, que os perturbe y contamine ¿a qué? ¿Se da cuenta? Subraye eso, debe subrayarlo. Raíz de amargura que perturbe, no solamente me va a perturbar a mí, right? Va a distorsionar mi visión de lo que está pasando. Voy a estar viendo cosas que no existen, que no están ahí. Me va a perturbar mis emociones, mis sentimientos. Voy a estar todo molesto, todo irritable, todo que no hay nadie que se me acerque. Los niños hasta temerosos, porque hoy sí que está difícil, que si esto, ¿cómo está? ¿Y cómo está ella? ¿Cómo está él? Yo no sé, muchachos, no vayas para allá, no abras la boca, no digas nada. Y contamina a muchos. Contaminar no es nada bueno, es malo. Es perjudicar la vida de otras personas. Entienda por favor que los que más se perjudican son los que viven más cerca de usted. Por último, para poder superar la ira en mi vida, debo pedirle a Dios que me cambie mi corazón. Pues Dios es el único que puede hacerlo. ¿Quién dijo amén? Gracias, hermana. ¿Alguien más quiere decir amén? Very good. Déjame repetirlo otra vez a ver si es más espontáneo. Okay. Para poder superar la ira en mi vida, debo pedirle a Dios que cambie mi corazón, pues Dios es el único que puede hacerlo. Good. Sounds better, right? Una historia que leí hace un tiempo atrás y volví a leerla recientemente. Un pastor muy conocido aquí en Estados Unidos. Hace muchos años de esto. Tenía una hijita que tenía 8 años, era bien despierta, ¿sabes? De estas 8 años para 45, ¿sabes? You know what I'm talking about, right? Okay. Un día llegó a la casa, estaba sumamente ofendida con un hermano de la iglesia que según ella has mistreated me ha maltratado. Padre le pregunta qué pasó y dice pues que el individuo jugando con la nena la había cogido y ya tenía unos pantaloncitos puestos y la cogió por los pies y la cargó ¿sabes? Con los pies, con la cabeza para abajo, ¿no? Jugando, ¿verdad? Eso es aquí en los Estados Unidos, yo he visto mucha gente hacer eso como un juego, ¿verdad? ¿Sabes? ¿No? Medio raro, ¿verdad? Pero un juego. La niña le dice al papá, ese hombre no me agrada y yo no lo voy a perdonar. Yo voy a perdonar a Patty, voy a perdonar a Christy y a Julie, pero a él jamás lo perdonaré. Acuérdense, es una picuita hablando así, jamás lo perdonaré. ¿Right? El papá le dijo a la niña, no debes decir eso, pues sabes que Jesucristo dijo que debemos perdonar los unos a los otros en la forma que Él nos ha perdonado. Y la nena le responde, papá, yo lo sé, eso me lo enseñaron en la escuela dominical, pero yo no lo entiendo. Lo que yo en realidad desearía es darle una buena patada a ese señor. Y el padre le contestó, te entiendo, porque esa es la forma en que somos, pero Dios quiere que seamos distintos. La realidad es que si cuando usted es ofendido por alguien,
usted pudiese mirar con honestidad en su corazón, se daría cuenta que eso es precisamente lo que usted desearía hacer, lo que la niñita quería hacer. Darle una buena patada, o darle un buen golpe, o dejarle el puñal con una palabra hiriente a esa persona. Sin embargo, Cristo claramente nos enseña que no debemos hacerlo, que debemos llegar a un punto donde le pedimos a Dios que cambie nuestro corazón y nuestra mente, de forma tal que ni siquiera tengamos el deseo de hacerlo. ¿Alguien dice amén? That's what we want. No solamente que no lo haga, sino que no tenga el deseo de hacerlo. Ser perfecto como vuestro Padre Celestial es perfecto. Esa es nuestra meta. Cuando lleguemos a ese punto, Dios cambiará nuestra mente y seremos transformados de adentro hacia afuera por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Y veremos que es posible hacer lo que de antemano consideramos imposible hacer. Romanos 12:2, no os conforméis a este mundo, sino sed transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Aún más, Dios nos dice en su palabra que usted y yo podremos hacer eso aun cuando, escuche, importante, aun cuando a la otra persona no nos devuelva el favor. Aun cuando la otra persona no nos devuelva el favor y se mantenga rabiosa con nosotros. Usted y yo podremos llegar a un punto que lo podemos hacer. Si oramos de verdad y le pedimos, Dios, dame un corazón nuevo, pon en mí el deseo, de la capacidad para hacerlo, y pon en mí el deseo de no querer hacerlo. Romanos capítulo 12, versículos del 19 al 21. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad la ira, dejar lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que, escuche, si tu enemigo tiene hambre, dale de comer, si tiene sed, dale de beber, haciendo esto harás que le arde la cara de vergüenza. Subraya el último versículo que es altamente complicado y difícil. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Esta enseñanza lo que nos dice es que no debemos tomar represalias en cuanto al daño que nos puedan haber hecho. Enseña que debemos echarnos a un lado, escuche, que es importante lo que voy a decirle, incómodo. Echarnos a un lado, primero, no voy a tomar represalias por el daño que alguien me haya hecho. Segundo, me voy a echar a un lado y dejar que la ira del hombre, la ira de la persona se manifieste aun cuando me sea perjudicial. Esto es parte de lo que Romanos está diciendo. Probablemente usted quizás piense, si yo hago eso, la gente me va a hacer daño. Correcto, pero el punto es que eso no es lo que yo no soy el que estoy diciendo eso. Y segundo, que la palabra de Dios nos recuerda lo siguiente, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Aquí es para decir quién es que lo va a hacer. O lo va a hacer tú o lo va a hacer Dios. En otras palabras, Dios dice que si nosotros tratamos de vivir como se nos manda a vivir en la Escritura, vivir piadosamente, ¿se acuerda lo que pasa? ¿Verdad? Entre otras cosas, que la ira y la rabia del hombre se tornará contra nosotros. Si tú quieres vivir piadosamente, si quieres conocer la voluntad de Dios, si quieres hacer la voluntad de Dios. Pero que nos enseña este pasaje es que cuando eso sucede, Dios siempre va a cuidar nuestros intereses. Quizá usted en este lado de la eternidad nunca veamos cómo Dios nos está protegiendo. Quizás tenemos que esperar cuando estemos al otro lado de la eternidad, estemos en el cielo. La Escritura enseña que en el cielo todos aquellos que vivieron imitando el ejemplo de Cristo, todos aquellos que vivieron siguiendo sus pasos, serán vindicados en la presencia de ángeles y de los redimidos. Así que dejo con ustedes el pasaje de Romanos 12:21, no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Difícil de aceptar. Amén. No en mí. A mí si me la hiciste, me la pagas. No es la forma de Dios. No es la forma de Cristo. Difícil de aceptar por la mente y el corazón humano. Y sobre todo de un corazón humano que no se ha convertido.
en Cristo. Buenas noticias antes de concluir. Si usted y yo nos rendimos totalmente nuestra vida a Cristo, para que Cristo, por medio de su poder, nos transforme, Dios de seguro habrá de cambiar nuestros corazones. Lo que requiere es entregarse a Cristo. No hay forma de poder superar, de tener victoria sobre el asunto este del enojo, la ira, la rabia, el desprecio en nuestra vida. Por nuestra propia cuenta, lo que necesitamos es que Dios cambie nuestro corazón. Si no me ha dado un corazón nuevo, que cambie el mío en este momento. Es raro, ¿verdad? ¿Sabes? Porque si yo tengo un corazón nuevo que ha sido transformado por el Espíritu Santo, pues Él me va a dirigir en la dirección correcta. Rey David, Salmo 51, 10, clamando a Dios, pidiendo a Dios que le cambie su corazón. Cree en mí, oh Dios, un corazón limpio, renueva un espíritu recto dentro de mí. La petición de David es la promesa de Dios. Genio, escucha. Promesa de Dios. Os daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros. Quitaré, removeré de vosotros el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Mire lo que dice después. Pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y que guardéis mis preceptos y los pongáis por obras. Luis, promesa de Dios. Dios tiene el deseo de remover nuestro corazón de piedra. Hay que simplemente clamar a Él. Remueve este corazón de piedra. Primero hay que reconocer como David, que tenía un corazón de piedra. ¿Right? Cree en mí, corazón nuevo. Dios promete que Él va a hacer eso. Va a remover el corazón de piedra, va a darnos un corazón de carne sensible a la voz de Dios. Y Dios va a poner dentro de nosotros su espíritu. Y ese espíritu hará que nosotros andemos en sus estatutos y que guardemos sus preceptos y que los pongamos por obra. ¿Se lo entiende? Es la soberanía de Dios. Es Dios actuando en la vida de su pueblo, en la vida de sus hijos. Es Dios el que provoca todas esas cosas en nosotros. En palabras de Pablo, por la gracia de Dios yo soy lo que soy, su gracia no ha sido en vano conmigo, yo he trabajado más que todos ellos. Yo me he esforzado, yo he confesado mis pecados, yo he clamado a Dios que me cambie, yo he pedido a Dios que me dé convicción, yo he clamado a Dios que me ayude a no decir raca, a no matar a nadie con mis pensamientos. Yo he pedido a Dios que se apiade de mí. Todas esas cosas, Pablo dice, lo ha hecho más que todos ellos. Pero termina diciendo, pero no yo, sino la gracia de Dios que habita en mí. Ha sido Dios, es el mismo Dios que prometió hacer estas cosas. En el contexto del Nuevo Testamento, viendo la promesa cumplida. Entienda por favor, que esté en Cristo es una nueva criatura. Las cosas viejas pasan, todas son hechas nuevas. Incluyendo la forma en que nosotros respondemos cuando nuestros corazones se llenan de ira, cuando nuestros corazones se llenan de rabia. No tenemos que continuar en la misma forma que estábamos anteriormente. Solamente eso, sino que Dios no desea eso. No solamente eso, sino que si usted está en Cristo, usted tampoco va a desear eso. Si usted está en Cristo, pero eso continúa siendo de esa forma, pues entonces lo que necesitamos hacer es pues lo que ya hemos dicho tantas veces. ¿Qué es? Si confiesas tus pecados, Él es fiel y justo para perdonarte y para limpiarte de toda maldad. Pero dijimos en el día de hoy, clarificamos nuevamente, que la idea de confesar mi pecado sin arrepentirme es un acto de hipocresía que no agrada a Dios y que no me va a llevar a ningún lado.
¿Por qué voy a estar confesando diciendo, oh sí, Señor, tú tienes razón, esta conducta, estas palabras, este sentimiento, esta actitud, oh no, esta forma de usar la lengua, esta actitud que tuve cuando entré, o cuando salí, o cuando llegué, o lo que sea? Right? Padre, perdóname. Pero si no hay en mí el entendimiento de que esa conducta y esas palabras y esa reacción es totalmente contraria a la voluntad de Dios, y yo no quiero seguir viviendo de esa forma, yo quiero vivir en una forma totalmente contraria a esa, la cuestión de estar pidiendo perdón es un acto de hipocresía. ¿Amén? ¿So qué hago? Pues claro que es correcto y hágalo rápido, inmediatamente. ¿Pero qué es lo que debo hacer? Arrepiéntase. Todo lo que hay que hacer. No solamente eso, sino que si usted se va a arrepentir, entienda que eso es un regalo de Dios. Y si usted no dice, no, que yo no puedo, pues pídale a Dios, Señor, concédeme el regalo de arrepentimiento, la capacidad para arrepentirme, porque Dios es el que hace todo en nosotros. Amén. Lea nuevamente ahí Ezequiel 34, eso es lo que está diciendo. Que Dios es el que lo hace. Yo voy a provocar, dice nuevamente, y yo haré que andéis en mis estatutos, y yo haré que guardes mis preceptos, y yo haré que los pongas por obra. Pues entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Pedirle genuinamente, honestamente, Señor, cree en mí, corazón limpio, un corazón recto. Dame la capacidad para arrepentirme, Señor. Que no sea de la boca para afuera, porque yo no quiero continuar siendo un hipócrita. ¿Cuántas veces tengo que hacer eso, Pastor Edwin? Todas las veces que sea necesaria. En mi caso, es bien a menudo. Y bien a menudo es bien a menudo. Semanalmente, en ocasiones varias veces durante el mismo día. God is good all the time. Dios es bueno, es el Señor, pero es fiel el Señor, digno es el Señor, santo es el Señor. Cantamos ahorita cuando comenzamos. That's the way it is. So what are you going to do? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a salir por ahí para abajo como Pedra para montarte en el carro y seguir de la misma forma? No haga eso. Don't do that anymore. Desarrolla buenos hábitos. Yo puedo seguir hasta la semana que viene si me dejan, ¿ok? Honest y truth, ¿ok? All right. Porque aquí la cuestión está, tú sabes, mire para acá, aquí la cuestión está en que ustedes tienen malos hábitos. Tengan que corregir eso. Es que nosotros tenemos malos hábitos. All right? Ok. Pero algunos de nosotros nos damos cuenta y otros no. Right? Tienen malos hábitos. Malos hábitos en cuanto a cómo lidiar con las diferencias que hay entre ustedes, con las fricciones que hay. Malos hábitos. Y esos malos hábitos, pues no te permiten a ti, pues hacer lo que la Biblia dice que deberías hacer. Pues lo primero es reconocer que tengo esto es un mal hábito. Porque yo estoy en Cristo, yo amo a Cristo, Cristo me salvó, mi vida es de Él, yo le pertenezco. Pero esto se continúa repitiendo, pues míralo como un mal hábito, una costumbre. Sean vuestras costumbres sin avaricia. Contento con tu situación presente, nos habla. Pues esos malos hábitos, entienda por favor, que esos malos hábitos no tienen que continuar ahí el resto de tu vida. Esos malos hábitos, ahora que tú estás en Cristo, ahora tienes el poder de Cristo que resucitó a Cristo entre los muertos, está a tu disposición. Pero necesitas reconocer eso como un mal hábito y reemplazarlo con un buen hábito. Humanamente hablando, se ha comprobado que todo lo que se necesita son por lo menos 14 días
para remover un mal hábito con un buen hábito. Haz algo por 2 semanas de corrido y se convierte en un hábito que va a reemplazar el mal hábito. That's not psychology, well, I don't know what it is, pero es una realidad. Empieza a hacer lo que es correcto, empieza a hacer lo que es correcto y vas a ir erradicando el mal hábito en tu vida. Empieza a hacer lo que es correcto. Lo mejor que puedes hacer es empezar. Lo que tengo en mi mente es matrimonios. All right? No tengo padres en este momento. Lo que tengo en mi mente son matrimonios. Comienza a hacer lo correcto. Comienza a sacar tiempo en la mañana antes de irte, lo que sea, y enciérrate con tu esposa en tu cuarto antes de irte y ora con ella. Y antes de acostarte, haz lo mismo. Buen hábito. Tú atrévete a hacerlo. Honestamente. Un par de semanas and you will see. Vas a ver la diferencia. Vas a ver cómo va a ser tu respuesta cuando regrese del trabajo. O vas a ver cuál va a ser tu respuesta cuando tú regresas del trabajo todo cansado y con la cara que tienes y lo que sea. ¿Cómo antes de llegar a tu casa vas a clamar a Dios y decirle: Señor, voy para casa, voy a llegar, no sé lo que me espera, pero lo que me está esperando es la esposa que tú me diste, que yo debo amarla como Cristo amó a la iglesia y dio su vida por ella. Eso no lo vas a hacer tú, eso lo va a hacer el Espíritu Santo dentro de ti. Pero si estás preocupado por tu justicia externa, de que eres trabajador, de que eres proveedor, de que no falta nada en la casa, que si tienes una casa y tienes esto, aquello, otro, y que tus niños van al colegio y que tienen todas las cosas que necesiten. Y si estás enfocado en tu justicia externa, pues you're wrong. Preocúpate por tu justicia interna, lo que está pasando dentro de ti. Abre tu corazón a Dios. You're not gonna regret that. No te vas a arrepentir por hacer eso. A mí me gustaría que usted dijera esas cosas, pero la dijera con un poquito de amor, de compasión, que no gritara tanto. Pues ¿sabes qué? ¿Sabes? La queja la tienes que dirigir al que me creó. Amén. Hermano José, el que leyó la escritura, no se ponga a pedirle que, porque tú no eres como el pastor Edwin que es así, que grita, lo que sea. No, porque el que lo hizo a él sabe lo que está haciendo. Amén. Quizás yo hable con un poco de pasión, pero mi corazón está lleno de compasión, de amor genuino, no fingido, amor verdadero. God is good. All the time. Las hermanas que van a vamos a orar, las hermanas que van a ayudar, que la cuestión de la guardería, se sientan en el ladito allí. Un momentito, rapidito, por favor, ¿ok? Josalina, si tú puedes ir a buscar las otras que están allá, te lo agradezco, rápido, por favor, ¿ok? Oramos un momentito, ¿está bien? ¿Ok? El día 5 de octubre, creo que es un sábado, nos reunimos los hombres nuevamente con el grupo de oración, ¿ok? Just remember that, ¿ok? Y el miércoles, atete, Job, complicadita la cosa con Job, ¿ok? Pero que bien poderoso. Mucho que aprender, familia, mucho que aprender con el sufrimiento de Job, que no se lo merecía. ¿Right? Padre, en el nombre de Jesús, gracias por este tiempo. Gracias por tu palabra, Señor. El llamado lo haces tú, Señor. Tú eres el que llama ahí el corazón, toca el corazón tuyo, que tú quieras, Señor. Los corazones que tú sabes, Señor. La palabra fue presentada no con mucha pericia, Señor, pero tú lo que necesitas, Señor, es que haya simpleza y que haya humildad
palabra nunca regresa vacía. Mi esperanza es que tú cumples tus promesas y que el propósito para el cual tú la enviaste ha sido realizado. Yo oro, Espíritu Santo, que tú des convicción a cada uno de nosotros, de forma tal que pues seamos honestos. Quizás debemos empezar por algo simple. Algo simple. Tan simple como extender una mano y agarrar la mano de esa otra persona. Quizás no hablar nada. Simplemente agarrar esa mano. Y luego, con un corazón contrito y humillado, arrepentido, pedir perdón. Porque un corazón contrito y humillado, tú no rechazas, Señor. Yo te pido, Señor, que sea de esa forma. Concédenos ese milagro para tu gloria y tu honra. Gracias, Cristo, por tu enseñanza. Gracias por tu sacrificio en la cruz del Calvario por nosotros. Gracias por la vida eterna que tú compraste para nosotros. Gracias por el lugar precioso que estás preparando para nosotros en tus mansiones. Y gracias por la certeza que tenemos que por medio de la fe en lo que tú hiciste, tarde o temprano te vamos a ver cara a cara. A ti y a todos los que han muerto en ti. Te amamos, Jesús. Ven pronto. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Gloria a Dios. Que el Señor les bendiga, familia. Nos vemos el miércoles con el favor de Dios.